Y a esta hora saludamos con Daniel Mendoza, asambleísta de Unidad Primero Alianza País. Muy buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Un gran saludo a todos los ecuatorianos. Bueno, quiero empezar conociendo su opinión sobre esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya desestimó pues el intento de 3 funcionarios del Consejo de Participación de quedarse ocupando su cargo dentro de este organismo. Bueno, es una decisión plausible. Yo creo que reivindica el accionar de estas instancias internacionales. Sí, también elevar mi voz de rechazo y protesta en el sentido del accionar de la comisión, porque evidentemente ha quedado demostrado a todas luces de que hubo algún tipo de inherencia de intervención política que debe analizarse, porque estas instancias no están para prestarse para ideologías políticas, sino para actuar siguiendo el debido proceso y sin ningún tipo de sesgo. Por lo tanto, es plausible y, repito, una victoria más del Estado ecuatoriano, del Ecuador como tal, que la Corte haya desestimado pues esta solicitud de la Comisión y que se haya hecho respetar la voluntad del soberano. Ahora, superado este impasse, pues ya se debe retomar el trabajo que quedó pospuesto porque el presidente de la Asamblea viajó en esta delegación acompañando a la canciller María Fernanda Espinosa, y esto es la conformación de esta comisión ocasional. Ya tuvieron reuniones como jefes de bancada junto con el presidente de la Asamblea. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a conformar? Se ha dicho que con 9 integrantes, van a ser 9 miembros los que van a estar frente a esta comisión que trabajará 45 días, pero ya tienen perfiles analizados, nombres que nos pueda dar, porque la reunión debió darse justamente ayer y queda pospuesta para la próxima semana. Bueno, es importante resaltar en este sentido el accionar también del presidente de la Asamblea Nacional al abrir el diálogo con las diferentes bancadas, porque esta comisión ocasional es de relevancia nacional y tiene que ser multipartidista, tiene que tener los intereses nacionales por encima de cualquier interés o agenda política, porque en realidad, repito, significa hacer primero respetar la voluntad del soberano, que no se pueda manosear, que no se pueda fallar a ese sentimiento que se fue a expresar en las urnas el pasado 4 de febrero, pero también que se circunscriba solamente a lo que le corresponde de conformidad al mismo mandato popular, es decir, solamente al inciso 3 de la pregunta 3, que quiere decir básicamente la definición del nuevo mecanismo de elección de los futuros consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y lo que tiene que ver con la derogatoria de la ley de plusvalía. Entonces, quienes conformen esta comisión ¿quiénes podrían ser? ¿Nos puede dar nombres? Eso absolutamente claro. Nosotros tuvimos una reunión con los diferentes coordinadores de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional y quedó pendiente, pues luego vino el tema de la Comisión Interamericana y de la Corte, pero quedó pendiente ya una nueva reunión en donde conjuntamente con el señor presidente de la Asamblea Nacional se iban a poner a consideración los diferentes delegados de las diferentes bancadas. Por ¿Ustedes tanto, a quiénes iban a proponer, asambleísta? No hemos tenido todavía la reunión respectiva con el bloque, pero en todo caso, cualquiera de los compañeros que conformamos este bloque, que sean designados para que sean parte de esta comisión, estamos seguros que van a tener esta agenda clara, porque lo importante es entender de que de poco serviría, Liz, tener una comisión ocasional que no llegara a cumplir y dar resultados al pueblo ecuatoriano en los tiempos que tiene que hacerlo, porque una de las principales preocupaciones justamente de nosotros como actores políticos, representantes del pueblo, que hemos escuchado también al soberano, es precisamente de que el Consejo Transitorio no sea tan transitorio si es que no se llega a tener realmente esta reforma legal hasta antes del 16 de marzo. Entonces, es necesario que esta comisión, sus integrantes que deben provenir de las diferentes bancadas, tenga absolutamente claro esta línea de tiempo para darle resultados al pueblo ecuatoriano y que este Consejo Transitorio, que va a ser conformado por las ternas que remita el presidente de la República a la Asamblea Nacional, realmente sea por un tiempo determinado y que en las futuras elecciones seccionales del 2019 podamos tener una elección universal de los mejores hombres y mujeres, que también eso es un llamado general a los ecuatorianos que hoy están escuchando todo este debate nacional para que den un paso adelante todos estos hombres y mujeres bien intencionados, formados, que tengan los más altos intereses nacionales por encima de todo. Y arrancará por ahí el trabajo, porque como usted lo mencionaba, tienen 2 campos de acción. Uno, lo que tiene que ver con este Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, y otro con la derogación de la ley de plusvalía. Ambos temas son importantes y para ambos tiempos corre el reloj. ¿Por dónde tendría que empezar ya el trabajo? ¿Por cuál de estos 2 temas a lo mejor? Definitivamente por la reforma que tiene que ver con la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, porque es lo que, básicamente la reforma también del Código de la Democracia, es lo que nosotros hoy tenemos como principal preocupación y es cumplir el plazo hasta el 16 de marzo. Entonces, quienes, repito, conformen esta comisión ocasional, tienen que tener esa hoja de ruta absolutamente clara, llegar a socializar con todos los sectores vinculados y darle resultados al pueblo ecuatoriano. Yo creo que esa es la sintonía que tenemos que tener con todo el Ecuador, de que este Consejo Transitorio, que es necesario, que va a reencauzar un proceso político, tampoco tiene que quedarse más del tiempo necesario. Es necesario que haya un mecanismo muy claro
para que se designen y se elijan de manera universal los futuros consejeros en la elección seccional. Por lo tanto, tiene también para el pueblo ecuatoriano hoy que haber un mensaje totalmente claro de que lo que decidieron en las urnas tiene efectividad jurídica inmediata a partir de la publicación de los resultados de las pasadas elecciones por el CNE. Es decir, todo lo que el pueblo decidió, el tema de imprescriptibilidad de los delitos a nuestros niños y niñas, todo lo que tiene que ver con las 5 preguntas iniciales, tiene efectividad jurídica inmediata a partir de la publicación. Lo único que nosotros estamos haciendo como Asamblea Nacional es generar la normativa secundaria a través de esta comisión ocasional para que se pueda operativizar e implementar justamente esta elección de los futuros consejeros en el 2019. Pero ahora, todo el resto, la derogatoria de la enmienda y demás, son decisiones tomadas por el pueblo y de aplicación inmediata. Asambleísta, pero sí. El día lunes estuvo aquí el presidente de la Asamblea en este mismo espacio y al referirse a la derogatoria de la ley de plusvalía, él decía que tenían que sentarse en la Asamblea y analizar porque dio a entender que era una derogatoria parcial, que habían ciertos artículos que guardaban relación dentro de esa ley que tenían que ser derogados y otros no. Y eso ha generado reacciones, porque hay quienes al interior de la Asamblea dicen que en ningún momento, y dentro de lo que fue consultado a los ecuatorianos en las urnas, se habló de derogar de manera parcial, sino toda la ley de plusvalía. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, el anexo que acompañó la consulta es totalmente claro. El presidente Lenín pues remitirá un proyecto de ley nuevo que derogará, en este caso, la ley actual de plusvalía, pero que también podrá recoger el sentimiento del diálogo nacional abierto con los diferentes sectores, que podrá incluir, repito, todo este combate de especulación contra la ganancia extraordinaria de la tierra, pero en todo caso eso debemos esperar a que el presidente remita a la Asamblea y estamos convencidos de que él está respondiendo a ese voto de confianza que le hemos entregado como ecuatorianos todos y que cuando llegue ese proyecto, pues también desde la Asamblea Nacional, a través de esta comisión que se conformará, pues se debatirá ampliamente con todos los sectores. Creo que no nos corresponde en este momento anticiparnos a lo que puede pasar, sino más bien esperar recibir los proyectos de ley, porque son 2 lo que tiene que remitir el señor presidente, para que sea la Asamblea en este caso quien socialice y dialogue con todos los sectores. Pero creo que es una preocupación válida porque es un diálogo ampliamente realizado a través de todos estos 8 meses ya de gobierno y es necesario que el pueblo ecuatoriano sienta que se le está dando resultados concretos que mejoran su calidad de vida para que haya desarrollo en todas las familias. Ahora, usted dentro de esa entrevista me decía que aplaudía esa posición del presidente de la Asamblea de haber convocado a los representantes de las distintas bancadas para poder dar paso a la conformación de una comisión ocasional. Vimos incluso que algunos de los asambleístas que están del lado correísta, que quizás se opusieron a esa consulta, estuvieron ahí sentados. Por otra parte, esta misma semana pues lograron que el CAL se pronuncie y admita dar paso a juicio político al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Episodios como estos podrían servir como termómetro para llevarnos a una lectura de que están cambiando las cosas al interior de la Asamblea, de cómo se están manejando las cosas en el legislativo, de que hay una postura diferente quizás. Bueno, Liz, la agenda política nunca puede estar por encima de los intereses nacionales. Por lo tanto, yo creo que estamos en la Asamblea Nacional para dialogar con todos los sectores, independientemente de las corrientes ideológicas que representemos, tenemos que servir a los intereses nacionales. Por lo tanto, eso es lo que ha demostrado el señor presidente al convocar a todos los sectores, a todos los grupos políticos y entender que este es el camino que tiene que seguir la Asamblea para primero conformar esta comisión ocasional y tener una agenda legislativa. Porque ese fue el segundo punto del orden del día en esta reunión que tuvimos. Llegar a un consenso general entre todas las bancadas y grupos políticos para entender de que la agenda fiscalizadora y la agenda de las nuevas leyes que necesita el país tiene que tener el respaldo de la mayoría de los asambleístas que conformamos este periodo. Y eso lo podemos hacer dialogando. Por lo tanto, eso es plausible, eso es favorable para el pueblo ecuatoriano y creo que sí representa un nuevo momento dentro de esta Asamblea Nacional que viene siendo bien liderada por el señor presidente. Pero dentro de este nuevo momento y de que nos damos cuenta de que comienzan a haber coincidencias, puntos concordantes, ¿todavía cabe dar paso a una reestructuración de las comisiones tal y como usted lo había expuesto en su momento? Bueno, depende en realidad de si las comisiones están sirviéndole a los ecuatorianos o no. Yo creo que eso es lo más importante. Si hay comisiones que tienen autoridades que se dan cuenta que han perdido la confianza de sus comisionados y que evidentemente no están produciendo los informes y las respectivas normativas que requiere el Pleno para debatir, entonces creo que en un acto de sinceridad y transparencia con quienes confiaron en ellos, deberían incluso poner a consideración su renuncia si es que no está funcionando esa comisión. Pero si hay comisiones que están funcionando y que independientemente de la correlación de fuerzas internas,
le está dando resultados al pueblo ecuatoriano, yo creo que eso hay que mantenerlo, pero siempre va a estar abierta la posibilidad de, en caso no funcione el trabajo de las respectivas comisiones, lo que en derecho se hace, en derecho se puede deshacer. Y en ese sentido, pues el Pleno de la Asamblea Nacional, como máxima instancia, pues deberá, llegado el momento, evaluar, debatir sobre una conformación total de las diferentes comisiones que existen en la Asamblea Nacional. Ahora, en este momento, yo creo que es necesario evaluar el trabajo de cada comisión. El día de ayer, ustedes hicieron un pronunciamiento ratificando ese respaldo a la lucha contra la corrupción, incluso decían, para lo que han dicho, apoyarán y promoverán iniciativas de control del poder público, y en ese sentido dijeron apoyarían este juicio político al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. En algún momento escuché una declaración suya diciendo que debía darse paso a este juicio porque era necesario por el irrespeto a la libertad de expresión. Pero ¿por qué hacerlo ahora? ¿Por qué esperar hasta que haya alguien que haya convocado el que vaya en este juicio político y no antes, quizás cuando vieron que se estaba coartando la libertad de expresión? Bueno, la Comisión de Fiscalización pues ha tenido, creo, una agenda bastante intensa. Creo que ha sido de conocimiento de todo el pueblo ecuatoriano, pues todo lo pasado en estos últimos meses. Creo que hay que reconocer el trabajo de los comisionados de esta comisión y de la Asamblea Nacional en ese sentido. Empezamos el periodo legislativo con un juicio político al excontralor, se continuó con un amplio debate en torno al caso del vicepresidente, ex vicepresidente Jorge Glass, teniendo o no de acuerdos dentro de la comisión. Yo puedo creer que en el caso del excontralor pues se actuó quizás en un tiempo distinto, en el caso del ex vicepresidente pues quizás la comisión dejó pasar algunos días. ¿Y en el caso del superintendente de comunicación? Y en el caso del superintendente creo que estamos actuando de manera célere inmediatamente después que se terminó de cerrar toda esta página. ¿Pero dentro del tiempo apropiado o debió habérselo retomado o puesto este tema sobre el tapete mucho antes? Yo no considero que haya habido algún tipo de retraso en este sentido. Cuando se empezó a debatir al interior de la Asamblea, yo me acerqué incluso a conversar con diferentes asambleístas de oposición para entender justamente el planteamiento que estaban teniendo en torno al incumplimiento de las funciones del ex superintendente. Pero creo que se ha respetado el tiempo y ellos han tenido su iniciativa legislativa que va a tener el respaldo nuestro como asambleístas del bloque de Ese País y Movimientos Aliados, porque creemos que lo que tiene que prevalecer siempre será la transparencia y la verdad, y creo que en este caso Carlos Ochoa se arrogó funciones e incumplió sus funciones, evidentemente, y eso es causal suficiente para el juicio político que debe darse en la Asamblea Nacional. Pero respetemos los espacios, los tiempos, ¿no? La comisión acaba de calificar a trámite, el tiempo ha empezado a correr y ojalá dentro del mismo mes de febrero podamos llegar a tener una sesión de pleno donde se dé una interpelación. Creo que eso es favorable para la Asamblea Nacional, para el pueblo ecuatoriano, para que sea la verdad la que salga a la luz y que los funcionarios que están en las primeras instancias de las diferentes entidades de control o funciones del Estado sepan que hay una asamblea que está ejerciendo su rol fiscalizador y control político. Y quiero preguntarle ahí cuál va a ser la posición de ustedes frente a esta propuesta de la bancada de Creo de llevar a juicio político al ministro Carlos de la Torre por haber desviado 300 millones de dólares que eran de los fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para gastos corrientes. Yo aquí sí quisiera hacer una aclaración muy firme, ¿no? Y un rechazo muy categórico. Yo creo que hay que dejar atrás absolutamente esa pésima práctica de hacer política. Justamente el mismo día que presentan una solicitud de juicio político de esta manera, se da, como no se había dado en años en el Ecuador, un paro con llantas quemándose en las calles en mi provincia, en Manabí, en el Cantón del Carmen. Yo creo que eso hay que rechazarlo categóricamente. Creo que Carlos de la Torre, como ministro, pues evidentemente dio su explicación al país. Lo que sí creo que hay que hacer es exigir cumplimiento a mi provincia de Manabí para que todos estos proyectos que han sido comprometidos en realidad se lleven a ejecución y las obras que tengan los diferentes retrasos. Pues, ¿pero respaldarán o no este llamado juicio político, asambleísta? Yo creo que hay que evaluar si hay un incumplimiento o no. Me parece que Carlos de la Torre, cuando dio su explicación al pueblo ecuatoriano a través justamente de la Asamblea Nacional, dejó claramente explicado que de manera legal, pues él lo que ha hecho simplemente es tener la liquidez necesaria como Estado y esos fondos jamás, digamos, fueron quitados a la provincia de Manabí. Creo que hay que evaluar si se está haciendo show político de todo esto, porque cuando yo analicé, incluso hablé con los proponentes de este juicio político, les dije, están realmente mezclando las cosas porque no pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, solicitar un juicio político y al mismo tiempo generar una movilización en el Carmen de esta manera, tan nefasta para todo el Ecuador. Creo que todos vamos a sintonizarnos en la misma línea de que eso ya quedó atrás y no podemos regresar al viejo país. Por lo tanto, eso debemos rechazarlo y lo otro, evaluarlo dentro de los respectivos espacios. El CAL deberá
en este caso revisar si se cumple la forma de la solicitud, que solamente es la solicitud dirigida al presidente, el anuncio de las pruebas y tener las firmas suficientes de respaldo. Si eso llega a la comisión, pues se podrá dar trámite perfectamente, porque no significa que el trámite termine con un informe motivado para juicio político o archivo. Yo creo que tratar estos temas abiertamente y ampliamente dentro de la Comisión de Fiscalización es positivo. No hay por qué tener miedo a debatir, no hay por qué tener miedo a plantear los temas. Por lo tanto, lo que sí rechazo firmemente y categóricamente es que se mezclen las cosas y se empiece nuevamente con una pésima práctica política como se hacía en el pasado. Muchísimas gracias, asambleísta Mendoza, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Liz. Un gran saludo a todos los ecuatorianos.